Bendiciones para todos. Les saludo con mucho cariño, con mucho amor y he venido hoy una vez más a compartir con ustedes una palabra y darles un saludo muy especial a toda mi familia Jiménez, todos los Jiménez, mi familia donde quiera que se encuentren. Siempre los llevo en mis oraciones y pido a Dios por la salud de cada uno de ustedes. Así que bendiciones para todos ustedes. Les habla Luis Enrique Mesa Jiménez. Y quiero invitarles a las personas que llegan a esta página que les hago una invitación muy especial a que se suscriban al canal y puedan así recibir cada que publicamos algo, les llegue a usted también. Les dije que estoy compartiendo algunos pasajes de las Escrituras, unos temas de la Biblia, algunas de las cosas de las cuales pues yo me he dedicado a estudiar la palabra por muchos años. Mi familia sabe que hace muchos años he estado estudiando las Escrituras, he estudiado realmente en muchos institutos bíblicos y también he dedicado mucho estudio consciente de la palabra, investigando las Escrituras, al punto que al día de hoy uno le hace deseos de compartir lo poco o mucho que uno haya aprendido. Pues esa es la meta. Uno aprende para uno solo. Y quisiera hoy compartir con ustedes un tema. He venido tratando un tema que lo he llamado Nuevo Pacto y Verdad Presente. Para muchos quizás este es un tema nuevo. Es un tema que no se les ha predicado mucho, no se los han dicho mucho, pero yo quiero compartirlo con mucho respeto, con mucho cariño y sin censurar a otros estudiosos de las Escrituras. Quiero compartir lo que la Biblia dice. La idea mía no es que usted crea lo que yo digo, sino que crea porque la Biblia así lo dice. Para eso le quiero invitar a leer un pasaje de las Escrituras y se encuentra en la carta la carta a los Hebreos. Dice así, el capítulo 1, el primer capítulo, dice de la siguiente manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, esta palabra que hoy quiero compartir tiene que ver con antiguo pacto y verdad presente. Y pues hay mucho que hablar de este tema. Yo les dije que iba a ir compartiendo por poquitos acerca de esto. Tengo por lo menos unos cuantos puntos. Yo creo que por ahora les voy a comentar 8 puntos acerca de lo que significa estar en el nuevo pacto o bajo los parámetros, bajo la enseñanza del nuevo pacto. El primero de ellos es que no habría más sacrificio, es decir, no hay que hacer más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio por el pecado hoy día se nos fue presentado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después del sacrificio de Cristo no queda más sacrificio por el pecado. Para eso yo le invito a leer en Hebreos capítulo 7, verso 27. Hebreos 7, 27 dice de la siguiente manera: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye
sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley dice, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir, Jesucristo es el sacrificio por el pecado, pero es un sacrificio perfecto. Esto indica que el sacrificio más perfecto por el pecado del ser humano es Cristo. Al haber hecho ese sacrificio por el pecado de todo el mundo, no esperemos que se vuelvan a hacer sacrificios de corderos, de palominos, de animales, que eso es lo que pretenden los judaizantes, enseñándole a la gente que se está construyendo un templo allá donde van a haber sacrificios, que ya la becerra roja está lista, que todo eso. Es decir, volver a esos sacrificios no es lo que enseñan las escrituras, porque el sacrificio perfecto se llama Jesucristo, y Él fue sacrificado una sola vez por el pecado del mundo. Volver a esos sacrificios sería incorrecto, ¿sí? Porque dice la Biblia, precisamente en Hebreos, que volver a tomar, por el que volviere a hacer esos sacrificios, tomaría por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que fue celebrado precisamente el día que Cristo hizo la cena, lo que se llamó la cena del Señor, o la última cena, cuando ofreció su sangre, les dijo a ellos, tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que hacedlo en memoria de mí cada que la practiquéis, porque cada que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese sacrificio, ese día que se celebró esa cena, se estaba celebrando lo que se llamó el nuevo pacto. El pacto que había sido anunciado en Jeremías 31, cuando dijo, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Ese pacto fue celebrado. Pues usted lo encuentra en San Mateo capítulo 26, la celebración de la Cena del Señor. Para muchos pasó desapercibido, pero para los que estudian las Escrituras saben que se estaba celebrando un pacto, una nueva alianza entre Dios y el pueblo. Un pacto diferente al pacto antiguo, un pacto, una alianza basada sobre mejores promesas, de las cuales precisamente es lo que habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, y voy a leerles lo siguiente. Hebreos capítulo 8, voy a leerles desde el verso 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que allá se estaban viendo las sombras y la figura de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que debe tener en cuenta la iglesia hoy. El verso 7 dice, porque si aquel primero, refiriéndose al pacto antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primero no hubiera tenido defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiere decir que era necesario que este segundo pacto de la gracia o nuevo pacto tenía que ser celebrado precisamente porque el primero halló que no era perfecto, que ninguno lo había podido cumplir, porque traía consigo un decálogo llamado los 10 mandamientos, que nadie los ha podido cumplir, o el libro de la ley, que nadie lo ha podido cumplir todo.
Porque el problema de esto no es que sea malo el pacto. El problema que se encontró es que en el ser humano hubo una dificultad para cumplirlo. Hubo una dificultad para poder cumplirlo a cabalidad. Sinceramente, nadie lo logró. Todos los que intentaban, si no podían guardar hecho, entonces fallaban en uno. Y cuando fallaba en uno, se hacía transgresor de toda la ley. Porque ese es el problema de la ley. El pacto de la ley, el problema que tiene es que si falla en uno, se hace transgresor de toda la ley. ¿Y qué fue lo que hizo la ley? Matarnos, porque sencillamente al venir la ley pues se descubrió el pecado. Y al descubrir el pecado pues se halló que todos hemos pecado sin excepción. Y la paga del pecado, como dice en Romanos, es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que todos estábamos confinados por la ley, confinados bajo el pecado. Y Cristo vino precisamente para librarnos de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, el verso 14 y 15 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito por Dios el colgado. Cuando Cristo va a la cruz o lo cuelgan por culpa de los pecados nuestros, Él va, aunque Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, pero Él es colgado por nosotros. Él está allí pagando sus culpas y las mías. Y este sacrificio, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, es la que limpia el pecado suyo y mío. ¿Ve? Es decir, allí encontramos en esa historia dos personajes, uno llamado Barrabás y otro llamado el Cristo. Entonces Barrabás está representando a toda la maldad del mundo, porque él es un ser humano como nosotros, pero que tiene pecado, tiene toda clase de vicios, toda artimaña. Y en el otro lugar está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue rechazado, que fue despreciado, como lo dice en Isaías 53, dice: desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La pregunta de Pilato cuando lo tiene allí, porque Pilato ve que es un hombre inocente, que él no ha hecho algo que motive una crucifixión, aunque el pueblo está pidiendo su crucifixión, él dice: yo tengo que librarlo de esto porque este hombre no ha hecho nada. Y entonces le dice: bueno, ustedes saben que un día como hoy yo tengo la costumbre de soltarles a uno de los hombres, es decir, eso es una fecha muy especial en la que sueltan a un malhechor. Él pensaba que iban a pedir a Jesús que lo soltaran, pero no, los que estaban allí dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Entonces miren, escojan, ¿quieren que le suelte a Jesús o que le suelte a Barrabás? Él pensó que iban a decir inmediatamente que a Jesús, pero el pueblo todo dijo: no, queremos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y pregunta a Pilato: ¿qué quieren que hagan con Jesús? Dijo: crucifícalo, crucifícalo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso no se hizo porque la gente no había entendido, era que se estaba cumpliendo la profecía. Cristo vino a morir por los pecadores, y qué tal que allí hubieran soltado, es decir, que hubieran soltado a Jesús y hubieran colgado a Barrabás. Si muere Barrabás en lugar de Cristo, pues imagínense, no hubiera habido redención para toda la humanidad. El único sacrificio perfecto para el pecado se llama Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque es una sangre inocente, porque es una sangre limpia, sin contaminación de pecado, sin la contaminación que traía el nuevo hombre. Por eso él no fue engendrado por hombre. Si hubiera sido engendrado por hombre o por voluntad humana, como lo dice la Biblia en San Juan 1:12, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad.
como lo dicen en San Juan 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Cristo no fue engendrado por hombre, así que no traía la mancha de la semilla humana de Adán. Por consiguiente, usted sabe que heredamos el pecado de Adán porque venimos de esa descendencia. Este no, este fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo dice San Mateo capítulo 1 verso 18, ¿sí? Y verso 19, allí está como él fue engendrado en el vientre de la bienaventurada Virgen María y se gestó allí ese ser que nacería, al cual sería llamado Hijo de Dios. Cuando se presenta en el río Jordán para ser bautizado por Juan, Juan lo identifica como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al ser sacrificado Cristo por el pecado del mundo, no vamos a esperar que volvamos a la becerra y a seguir haciendo sacrificio. Eso no es así. La Biblia no enseña tal cosa, porque ya el sacrificio de Cristo es perfecto para siempre. Bien, dice aquí, verso 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, etcétera. Es que está repitiendo aquí el escritor a los hebreos, está recordando lo que dice Jeremías 31 en adelante. Está recordando el pacto que el Señor prometió allá. Pablo, o el escritor a Hebreos, si no es Pablo, está recordando ese pacto. ¿Y cuándo fue celebrado? Mateo 26. El día de la cena del Señor, que se celebró la última cena, ahí se recuerda, número 1, el sacrificio de Cristo, que se presenta como el pan, el cual es partido y repartido entre los que estaban allí, y luego una copa de vino que representa o simbolizaba en ese momento la sangre de Cristo derramada por los pecados del ser humano. En ese momento el vino simbolizaba eso. Hoy día ese sacrificio fue realizado el día que se cumplió o se llevó a cabo la ejecución del Santo de los Santos en un madero allí en el Gólgota. Eso que celebra cada año la religión, que hacen, hay pueblos donde hacen lo que llaman una procesión, donde se celebra todos esos momentos de la pasión de Cristo, pues no es más ni menos sino que el recordatorio del sacrificio de Cristo que perdona el pecado del ser humano. Sí, algunos dicen, es idolatría. Allí se está recordando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Algo que hace recordar a la gente. ¿Qué es lo que nosotros podemos practicar como recordar eso? Es precisamente celebrar lo que se llama, a la iglesia se le ha llamado como la Cena del Señor. Otros le dicen la Santa Cena, pero es recordar el sacrificio de Cristo, o sea, celebrar el nuevo pacto. En otras palabras, celebrar la ceremonia del nuevo pacto. Después de ese nuevo pacto, nosotros quedamos bajo un nuevo pacto. Esa es una verdad presente, no es una verdad pasada, es una verdad que está vigente. Ese pacto es el que está vigente hoy, es el pacto bajo el que debe estar la iglesia, es lo que el cristiano debe estar viviendo, un nuevo pacto, una verdad presente. Quiere decir que debemos estar bajo las enseñanzas para el tiempo que estamos viviendo. Otro punto, Hebreos 9:9. Todo lo que estaba escrito allá estaba escrito en símbolos o sombra. Hebreos 9:9 dice así. Ahora bien, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Voy a leer desde el 8. 7. Pero en la segunda parte
solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Está recordando lo que se hacía al entrar al lugar santísimo, que lo hacía el sacerdote una vez al año, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La primera... Dios mío, Padre Santo.